Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Colosenses 1, 24. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro y según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para la cual trabajo, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Pablo habla de que el Señor le dio este misterio para que Él lo diera a conocer. ¿Y cuál es el misterio? El misterio es Cristo en nosotros. Ese es el misterio. ¿El misterio cuál es? Cristo en nosotros. Y esto es importante, hermano, porque a veces escuchamos esto, leemos esto y no entendemos lo importante de esto. Cristo en nosotros. Esto nos habla a nosotros de un estar en la iglesia. Esto nos habla a nosotros de un andar diariamente. Esto nos habla a nosotros de una conciencia, de un estado expectante y siempre con la conciencia de que Cristo está en nosotros. Siempre, siempre. Cristo en nosotros. Por eso es que la carne no tiene entrada a esta fe en la cual nosotros estamos. Por eso dice Pablo a los romanos que los que son guiados por la carne perecerán. Porque ahora es el misterio del Espíritu. Cristo en nosotros. Y esto no viene desde el Nuevo Testamento, como muchas veces trato de recalcar esto. Esto viene del Antiguo Pacto. Ya en el Antiguo Pacto el Señor había hablado por medio de Ezequiel que le daría un corazón y un espíritu nuevo, pondría dentro de ellos. A Jeremías, ninguno le dirá a otro, ven, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, esto habla de esto que vendría sobre nosotros hoy día, que somos su iglesia. Cristo en nosotros. Y Pablo dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y yo creo que aquí está todo. ¿Cuánto actúa Cristo en nosotros? Este es un detalle. Esto es un detalle. Y cuando yo digo en la iglesia, porque es importante, desde el mismo momento que nosotros entramos al servicio, nuestra oración, cómo alabamos al Señor, nuestra disposición a escuchar la palabra, nuestra disposición a que el Señor nos hable, eso habla de cuánto Cristo actúa en nosotros, porque con mucha tristeza hay que decirlo, Cristo no actúa en mucha gente que están en las iglesias. Es así, no actúa en ellos. ¿Por qué? Porque la carne es la que los gobierna, y si la carne los gobierna, el Espíritu no los puede dirigir. Y la finalidad de Cristo venir es para que el Espíritu viva en nosotros. Porque Él murió y volvió a vivir fue para esto, para vivir en nosotros, para que nosotros viviéramos para Él. Es la única manera. Porque nosotros no podemos hacer todas estas cosas sin Cristo. No podemos. Necesitamos al Espíritu Santo. Y acá está el detalle. Entonces muchas veces estamos nosotros centrados en estar tratando de tener una comunión con el Señor, pero en nuestras propias fuerzas. Y eso no es lo que se nos ha predicado por el Evangelio. Por el Evangelio se nos ha predicado a nosotros la fe. La fe. Pablo dice en Romanos, el Señor es tremendo, en Romanos, en el capítulo 9 de Romanos, dice el apóstol Pablo, en el capítulo 10,
Dice Pablo de la siguiente manera, en el nombre de Jesús: hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, acá está diciendo que de la ley Moisés dice: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero de la fe dice que el que cree, la palabra está allí cerca de su boca. Es la palabra que hemos recibido pues en las predicaciones. Sí. Acá es donde nosotros tenemos que fijarnos, porque muchas veces estamos tratando de agradar a Dios y nos olvidamos de Cristo. Y eso se quedará siempre en tratando, porque nosotros podemos ser lo que podemos ser en Cristo, es porque Cristo opere en nosotros. Y eso es lo que está diciendo Pablo: Él opera en mí poderosamente, actúa en mí poderosamente. Yo quiero que Cristo opere en mí poderosamente, tengo que buscarlo, porque de esto se trata. Pablo dice en el libro de los Hechos que en Él vivimos, en Él habitamos, pero nosotros debemos de palpar a ver si lo hallamos o lo encontramos. Esto habla de una búsqueda en nosotros de que todo lo que hagamos, lo hagamos en Cristo. Esa es la búsqueda nuestra. Por eso cuando usted viene a la iglesia, usted ora y usted está palpando mientras está orando. Usted está alabando y usted está palpando, buscando a Cristo siempre en todo lo que hace. ¿Por qué? Porque la finalidad es que Cristo opere en usted. Jesús se lo dijo de esta manera a sus discípulos. En Juan, en el capítulo 14, el Señor le dice a los discípulos lo siguiente. En el versículo 20 del capítulo 14 dice la palabra de la siguiente manera: en aquel día ustedes conoceréis que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El Señor le está diciendo acá a sus discípulos que el que guarde sus mandamientos es el que lo ama. Y el que lo ama, Él vendrá a él y se manifestará en él. Esto nos habla de esto. Pablo habla a los corintios y dice en 1 Corintios, en el capítulo 1, Pablo dice en el versículo 5: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esperando qué? La manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde se va a manifestar? Jesús dijo: en nosotros. Yo me manifestaré en ustedes, yo me manifestaré en aquel que guarda mis mandamientos porque me ama. Y es esto lo que nosotros tenemos que entender. Porque cuando Jesús vino, lo que Jesús nos enseñó fue esto, de que deberíamos creer en Él. Creer en Él, ese es el gran mandamiento, creer en Jesús. Cuando creemos en Jesús, Jesús libremente se manifiesta en nosotros por la fe. Por eso dice Pablo a los Efesios que somos salvos por gracia, por medio de la fe. La gracia viene por medio de la fe. ¿Y qué es la gracia? La manifestación de Dios en nuestro corazón, o sea, la manifestación de Jesucristo en nosotros. Es la influencia de Dios sobre nuestra vida, es la influencia de Dios para que nosotros hagamos las cosas, esa manifestación que el Señor da en nuestra vida. Eso es la gracia.
Esa es la gracia que nosotros recibimos por medio de la fe. ¿Sí? Esto es importante porque a veces, por muchas buenas intenciones que tengamos, esto no nos va a servir de nada. Porque Pablo está diciendo que él da testimonio de que ellos tienen celo, pero no, no de acuerdo a un conocimiento real, a un conocimiento verdadero. O sea, tienen un celo que no es correcto. ¿Por qué? Porque ignorando la justicia de Dios, procuraron establecer la suya propia. Y esto es el detalle. ¿Cuántos están hoy procurando establecer su propia justicia? Porque no creen a Jesús. ¿Y en qué sentido no creen a Jesús? Que Jesús, como lo prometió, se manifiesta en sus vidas. Que Jesús los dirija, los guíe. El Señor le dijo a sus discípulos, cuando vayáis, los lleven a los tribunales, los acusen y esto, no se preocupen qué habéis de responder, no pongan palabras, no penséis, no pongan palabras en sus mentes, porque yo en esa hora les daré palabra que nadie la podrá revocar. Esto es tremendo, porque esto nos habla de esto mismo, de esa manifestación del Señor en nosotros por esa fe. ¿Qué es lo que muestra acá? Una acción. Cuando usted tiene fe en Él, ¿qué hace usted? Usted tiene dos opciones. Creer a lo natural, o sea, o pensar en solucionar naturalmente, o creer a las palabras de Jesús. Cuando usted espera en lo natural, usted está buscando lo que ve. Y cuando usted cree a la palabra de Jesús, usted está buscando a Jesús. Allí está la victoria. Igualmente cuando usted está en la iglesia, usted puede pensar que el Espíritu Santo no se manifiesta. Pero si usted desde que empieza a orar, empieza a buscar esa manifestación del Espíritu, el Espíritu lo va a llenar, lo va a tocar, lo va a mantener en el Espíritu. Y esa es la bendición. Esa es la bendición. Porque Él está presente, pero Él se mueve solo por medio de la fe. Porque sin fe es imposible agradarlo. Él quiere fe. Él pide que le creamos. Y si le creemos, Él hace nuestra vida. Esa es la diferencia. A veces no actúa el Señor en nosotros y es por esto mismo, porque no estamos creyendo a lo que Él dijo. Y tratamos de vivir vidas de acuerdo a algunos requisitos que nosotros mismos nos hemos establecido, nos hemos puesto, nos hemos fijado. Leo el texto, me parece que es así, me fijo algo. No, es por fe, es por fe. Y la fe tiene señales. Jesús dijo, el que cree en mí, en mi nombre hará todas estas cosas. O sea, que esa fe tiene señales poderosas. Tiene unas señales poderosas. Y si en ustedes no se dan esas cosas, es porque ustedes no están en la fe, porque Jesús dio esta regla. Hoy muchos se dedican a decir, no, esto era para nada más aquellos en el tiempo. Dicen unos limitados, otros un poquito menos limitados, pero al fin también limitados. Dicen, no, eso es para algunos. No. Pero otro consciente y creyente, alguien lleno de fe, dice, eso es para mí. ¿Por qué? Porque Él dijo, al que creyere, en mi nombre hará estas cosas. Eso lo dice en Marcos 16. En mi nombre hará estas cosas. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando creemos vamos a buscar a Jesús. Cuando buscamos a Jesús, Jesús como lo prometió se manifiesta en nosotros. Aleluya. Porque entendemos esto, porque el final de la ley es Cristo. ¿Cuál es la ley? Los mandamientos, el mandamiento de Dios. El final es Cristo. Amén. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree tenga allí esa confianza. Amén. Para salvación por la fe. O sea, a veces no actúa porque entonces estamos nosotros, bueno, no, Dios dice esto, pero no, tengo que orar un poquito más para que se dé. O tengo que tirarme más ayunos para que se dé. No, hermano, no seamos limitados. Al que cree, al que cree. Jesús dijo, al que cree todo es posible. Los discípulos dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacar ese demonio? ¿Por qué no lo pudimos echar fuera? Y el Señor le dijo, por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Esto es que nosotros tenemos nosotros que ver eso y encajarnos en eso. Nosotros no podemos ser gente de poca fe. Gente de poca fe. Más aún el Señor se afinca y le dice, mira, este género no se proyecta sino con ayuno y oración. ¿Qué género no se proyecta? La fe. No un demonio que no se puede sacar. La fe. Tenemos que proyectarla. Amén. ¿Por qué? Porque en personas que la carne
los está dirigiendo. Usted no puede ir a sacar un demonio en la carne. No. Yo cuento el testimonio que me pasó allá en la cárcel. Cuando esa mujer llegó ahí endemoniada, yo no fui ahí a imponerle las manos y a expulsar demonios, no. Yo empecé a orar, vamos a orar, y dejé que el Señor dirigiera. Y el Señor tranquilito lo echó para afuera. Me utilizó a mí, pero tranquilito, sin mucha bulla, sin mucha bulla. Lo puso a dormir el Señor. ¿Por qué? Porque si nos vamos a Él, Él lo va a hacer de la mejor manera. Porque Él es fiel. Él es fiel a lo que Él dice. Pero entonces a veces nos vamos a nuestra carne y entonces nos metemos en problemas porque queremos hacer las cosas como nos parece que fueron dadas para hacer. Pero no podemos establecer nuestra propia justicia porque ya Jesús nos ha dado la forma y es por fe. Por fe. Tan sencillo como eso. Por fe. Por fe. Ellos iban a hacer algo, la iglesia antigua, y oraban, ayunaban, se ponían en manos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esa fe se fortaleciera y ellos supieran la dirección correcta del Espíritu Santo. Porque a veces no sabemos lo que estamos haciendo, no sabemos cómo encajarnos por esto mismo, porque Cristo no está actuando en nosotros. ¿Y por qué Cristo no está actuando en nosotros? Porque no estamos obrando con fe. ¿Ves? Y como no estamos obrando con fe, entonces Cristo no actúa en nosotros. Porque Él nos dejó una palabra muy clara. O sea, es por fe. Es por fe. Él le dijo a Pablo que fuera y predicara la salvación, que era por la fe en Él. La fe en Él. Y esta es la diferencia, hermano. Sí. Si nosotros nos vamos al libro acá donde comenzamos ahí en Colosenses, nosotros vemos que en el versículo 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Mira cómo lo llama Pablo, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. O sea, no es cualquier cosa lo que Cristo nos ha dado. Es un regalo poderoso, poderoso. Pablo dice a Timoteo, en segunda de Timoteo, en el capítulo 1, dice Pablo, mira esto. Mira, vamos a leerlo del versículo 3 para que nosotros veamos cómo Pablo le habla a Timoteo de la fe. Mira, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces, veamos cómo Pablo le está hablando a Timoteo. O sea, mira, yo sé que esa fe que estaba en tu abuela, que también estaba en tu mamá, está en ti. Está en ti. O sea, yo te aconsejo, Timoteo, aviva ese fuego de ese don que está en ti. Aviva ese fuego. Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el Espíritu Santo. Pero ese espíritu no se manifiesta en nosotros si nosotros no lo buscamos. Y ese es el gran detalle. O sea, por eso es el que le está diciendo, aviva el fuego de ese don que está en ti. ¿Por qué? Porque Él no va a tener ese poder, Él no va a ser lleno de ese amor y no va a tener ese dominio propio si Él no busca aquello. Tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo. Es como cuando usted va y tiene un enfermo allí al frente y usted ve a esa persona y usted se va y empieza a orarle al Señor por el enfermo.
Usted se empieza a dirigir al Señor y a buscarlo y a buscarlo. Y el Señor no responde, usted sigue insistiéndole al Señor, insistiéndole, tocando la puerta ahí al Señor. ¿Por qué? Porque usted sabe que de allí puede venir eso. Entonces, por eso Pablo le dice a Timoteo que avive ese fuego, o sea, porque esa fe que estuvo en su abuela y su madre está en él. Porque tú no vas a estar seguro, si tú no estás seguro de que eso está allí, tú no le vas a insistir al Señor para que sane a alguien. Si en el momento tú, no, ya está muerta, así como le dijeron a Jairo sobre su hija, no, deja al maestro porque ya tu hija está muerta. El Señor le dijo, no le hagas caso, tu hija viva, no le hagas caso. Y esto es tremendo, ¿por qué? Porque si él le hacía caso a lo que decían, ya él no iba a confiar en aquello. Entonces Pablo tenía que hacerle ver a Timoteo que en él había fe. Que en él había fe. Timoteo se estaba avergonzando de las cosas porque aún Pablo, que era su maestro, estaba ahí encarcelado y estaba ahí encadenado y predicaba en una casa encadenado y se estaba avergonzando de eso. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le está diciendo, no te avergüences, no te avergüences. ¿Sí? Muchas veces nosotros nos encontramos en circunstancias, en nuestra fe, en nuestro orar, en nuestro leer la palabra, en nuestra comunión, nos estamos apartando del Señor y tenemos que entender esto, que lo que está pasando es que Cristo no está actuando en nosotros y para que nosotros llevemos una vida de fe como la deberemos llevar o como la deberíamos llevar, es que Cristo esté en nosotros. No hay otra manera, para eso Él vino. No podemos llevar una vida de fe si Cristo no actúa en nosotros. Es así. Cristo puede actuar en nosotros de muchas maneras. Cuando Pablo dice que actúa poderosamente en mí, eso me da a mí un entendimiento más amplio de que Cristo puede actuar en nosotros de muchas maneras. Cuando Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego del don, o sea, porque se estaba apagando, eso me dice a mí que Cristo puede operar en mí de muchas maneras, y esas muchas maneras las doy yo, porque es por la fe. La influencia viene por la fe. O sea, Dios no te da gracia, no te da influencia si no le crees. Tienes que creerle. Tienes que creerle. Pero uno tiene que esforzarse. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que está en Cristo Jesús. Esfuérzate en la influencia que está en Cristo Jesús. Tú tienes que esforzarte en esa influencia. ¿Y cómo? ¿Haciendo muchas obras? No, creyendo. Por eso es que cuando Juan dice que si hubiéramos pecado, abogados tenemos para con el Padre, esas son mandatos y soluciones que el Señor nos dejó para que nuestra vida de fe no sea debilitada, para que haya una palabra que nos levante cuando dudamos, cuando nos estamos condenando, cuando el diablo nos está condenando, nosotros nos podamos levantar en fe, porque es la única manera que Él va a operar en nuestra vida. Si usted peca y entonces usted piensa siempre que el Señor nunca le ha perdonado, hermano, usted se va a perder sin Cristo, porque es por fe. Y si usted no recibe el perdón de Cristo, ¿quién lo va a recibir por usted? Usted pide perdón, pero a veces no estamos viendo ese detalle que está allí. Nosotros podemos pedir perdón 10,000 veces, pero ¿por qué lo hacemos tantas veces? Porque no hemos recibido el perdón. Entonces puede decir, no lo he recibido porque Dios no me lo ha dado. No, sí te lo dio, porque la palabra lo dice. El que no lo has recibido eres tú porque no estás creyendo en lo que dice la palabra, porque estás viendo lo tuyo mucho más alto que lo que Jesús dijo. Es así, Él murió por los pecadores, murió por nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Eso es lo que dice la Escritura. Delitos y pecados. Éramos unos convictos, por decirlo así, cuando Cristo murió por nosotros. Sí, nos dio vida. O sea, ahora nosotros estamos en Él, seguros, confiados. Él ha proveído para nuestra vida. ¿Sí? ¿Él puede actuar en nosotros? Claro que sí, pero es por nuestra fe. Él actúa en nosotros por la fe. Por eso es que Pablo le está diciendo a Timoteo, aviva ese fuego.
ese fuego que opera en nosotros, que opera, que es poderosamente en mí, decía los Colosenses, actúa poderosamente. ¿Por qué actuaba poderosamente en Pablo? Porque él estaba confiado, él estaba seguro, él estaba convencido. Yo escucho las palabras de Pablo y me gusta repetirlas, porque era un hombre de fe. Decía, estoy persuadido. Son palabras, hermanos, mira, palabras certeras para describir algo. Es así. A veces nosotros podemos utilizar palabras simples, palabras que ahí medio dicen algo, ¿no? Pero Pablo utilizaba palabras certeras para demostrar cómo Cristo era en él. Cómo Cristo era en él. Pablo nos dice en una ocasión, para mí el vivir es Cristo. Todo lo que vivo en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Rotundamente hacía sus declaraciones de cómo Cristo operaba en su vida. Esto es tremendo. Pablo nos cuenta en 2 Corintios, cuando el Señor le puso este aguijón, y Pablo dice de la siguiente manera, 2 Corintios capítulo 12, en el versículo 7 dice el apóstol Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya, aleluya. Pablo se consiguió un momento que no podía hacer las cosas, no las podía hacer, pero el Señor le está mostrando a Pablo que por algo él no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque él se estaba exaltando. ¿Y quién es alguien que se exalta delante del Señor? El Señor lo dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque cuando tú haces algo, tú te vas a poner que lo hiciste, y Dios no quiere eso, porque nosotros no podemos nada si Él no lo hace. En vano edifica el que edifica si el Señor no edifica con él. Nadie estará en pie por sus propias fuerzas. O sea, que no podemos caernos a mentiras, que nosotros podemos hacerlo, no podemos. O sea, es la gracia conmigo, dice el apóstol Pablo, la gracia conmigo. Sí, el Señor le mostró a Pablo cuando él se estaba gloriando porque estaba haciendo algunas cosas, porque a pesar de muchas cosas que él pudo haberse gloriado, aquí nos está mostrando una, que fue al cielo, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé. O sea, él se estaba gloriando por estas cosas tremendas que pasaban en su vida. Entonces el Señor lo bajó y le demostró que él tenía que bastarse, o sea, conformarse con la gracia de él. Aleluya. Con la influencia. Con la influencia. Porque por eso el Evangelio es poder de Dios para el que cree. No para el que puede, para el que cree. Para el que cree. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Que es porque uno tiene fe y es para uno tener más fe. Para eso es la justicia de Dios. No para que usted diga que puede, no. Cuando usted dice que puede, usted cae de la gracia que es Cristo Jesús. Porque Él no es el Salvador un momento o un instante o un día que usted dijo Jesús es el Señor y Él vino y lo salvó y ya no necesita salvarlo. No, Él es el Salvador nuestro todos los días de nuestra vida. Es así. Él nos salva todos los días. Y si nosotros dejamos de creer, caemos de su gracia. Si nosotros empezamos a pensar que nosotros ya podemos, caemos de su gracia. Esto Pablo se lo dice a los Gálatas. Si ustedes se quieren justificar por la ley ahora, de la gracia habéis caído. Y esto es importante. Importante, porque ¿quién es alguien que se está justificando porque hace algo? Alguien que ya piensa, así como le estaba pasando al apóstol Pablo. Y el Señor le puso un mensajero de Satanás que lo hacía caer y caer una y otra vez. ¿Para qué? Para que él entendiera que es el Señor y no él. Aleluya. Al sea la gloria. Ahí vemos que todas las armas están en las manos del Señor.
Es así, las armas de destrucción, las armas de bendición, todas están en sus manos porque Él las hizo todas. Es así. Sí. A veces a nosotros se nos olvida esto, hermano. Se nos olvida. Entonces venimos a la iglesia y ya venimos por costumbre. No, vengamos a la iglesia y busquemos la presencia del Señor. Busquémosla. Porque a veces hemos tenido un día que no ha sido bueno. A veces estamos pasando por cosas que nos están montadas sobre nosotros. Entonces venimos a la iglesia con una disposición diferente y lo alabamos y buscamos su presencia. Y nos gozamos ese día. Pero no solamente nos gozamos, después vemos que empezamos a estar otra vez sobre las situaciones y empezamos a controlar y a caminar y a andar como debemos. Es porque su gracia empieza a operar en nosotros. A operar en nosotros, porque nosotros lo dejamos que opere y es por la fe. Porque no nos olvidamos quién es Él. El problema de Israel fue este. Israel se olvidó quién era el Señor. ¿Quién era el Señor? Era el que le daba agua de la roca, le daba pan del cielo. Impresionante, algo fresco cada día le daba el Señor a Israel. Él se olvidó de eso. Entonces, al olvidarse, las cosas eran ritos. Es así. Cuando a Jesús lo llevaron conforme al rito de la ley, lo llevaron. De acuerdo al rito de la ley, porque era un rito. Era un rito, el circuncidar, el bautizar, era un rito. Impresionante. Un rito. ¿Debería ser un rito? No, porque no es una costumbre, fue un mandamiento que Dios les dio. Y ellos tenían que hacerlo en ese sentido. Y cuando se hace en ese sentido, aunque Abraham recibió la circuncisión, que es la ley, Abraham era un hombre delante de Dios, no por la ley, sino por la fe. Sino por la fe. Porque la circuncisión no es de Moisés, es de Abraham. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos esto, nosotros podemos acercarnos a Dios de una manera diferente. Porque a veces vamos y oramos al Señor y oramos de una manera ahí tradicional en nuestro corazón, porque vamos y pasamos un rato y ay, hoy oré tanto hoy, mañana oré tanto, y perdemos esa expectativa que el Señor nos dijo que viviéramos así. Él le dijo a sus discípulos, ustedes siempre estén velando, o sea, siempre estén expectantes, vigilantes. Y nosotros debemos de ser así. Cuando nosotros vamos a orar tenemos que tener esa expectativa de que va a ser un día diferente con el Señor. Es así. Es así, si el Señor le tocó hoy, usted mañana espera que Él le toque más. Si mañana lo llenó, le habló cosas tremendas y se dieron que pasado sea mejor todavía, con expectativas allí delante del Señor. ¿Por qué? Porque esa fue la orden de Jesús. Ustedes estén vigilando siempre. Siempre estén vigilando. Siempre, siempre. Pero a nosotros se nos olvidó eso. Entonces vamos a hacer las cosas del Señor ahí como una costumbre, porque debo hacerlo, porque el que no ora está perdido. Pero está igual de perdido porque tiene ahí una religiosidad y no hay una comunión con Cristo. Una comunión donde Él está allí escuchándole en lo secreto, porque Él dijo, cuando vayan a orar, cierren la puerta y oren a su Padre en secreto. Y su Padre que está allí en lo secreto, los recompensará en público. Gloria a Dios, porque Él está allí y ese es el detalle, Él está allí, pero a veces se nos olvida, porque hemos hecho costumbre las cosas del Señor y no son costumbres, la palabra de Dios es viva y es eficaz, no son costumbres. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida, son espíritu y son vida. Y nosotros tenemos que entender esto, porque el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Si nosotros no entendemos esto, vamos a vivir vidas muertas delante del Señor. Y el Señor quiere que vivamos, que tengamos vida y esa vida sea en abundancia. Pero eso viene solamente en Jesús. Pero tenemos a un Cristo Jesús que no sabemos ni dónde está. Es bueno hacerse esta pregunta. Para usted, ¿dónde está Cristo Jesús? Pregúntese eso.
¿Dónde piensa usted que está Cristo Jesús? ¿En el purgatorio, esperando que lo lleven al cielo? ¿O está en el cielo sentado en una banca esperando que el Padre diga, bueno, ven, para que te sientes aquí en mi trono? No. Dice Esteban que miró los cielos y vio a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Sentado en el trono del poder de Dios. Sentado. Y le dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Aleluya. Sabemos dónde está Jesús. La palabra lo dice. Él está sentado reinando, porque Él dijo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos. Toda potestad es de Él, es el Todopoderoso, el que va a descender por su iglesia. Es así. Un día descendió a hacerse hombre para morir por toda la humanidad y subió en ese cuerpo de hombre y está en ese cuerpo de hombre sentado en el cielo. Hasta que venga por su iglesia, y dice Pablo a los Corintios que después él mismo se hará aquel que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea uno en todos. Es así, para que Él sea en todos. Y esto es importante para nosotros entenderlo. Entonces Jesús no está ni en un sepulcro, no está ni en el purgatorio, ni sentado en una banquita. Jesús está sentado en el cielo, reinando. Y si usted sabe que eso es así, oye, acérquese con corazón sincero al trono de la gracia, allí. Acérquese. ¿Para qué? Para que reciba gracia para el oportuno socorro. Es así, porque ahí está Jesús reinando y Él es el que nos influencia para que podamos hacer las cosas. Por eso es que dice allí Lucas en el libro de los Hechos que la iglesia oraron y le dijeron al Señor, Señor, mira sus amenazas y concede ahora a tu siervo que con todo denuedo prediquen tu palabra. Y dice la palabra que temblaron todos los cimientos y todo el lugar tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra con denuedo y daban gran testimonio del Señor. Aleluya. Esa es la gracia. Esa es la gracia, porque ellos buscaron al que tenían que buscar. Aleluya. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿A quién buscamos? Cuando va a orar, ¿a quién busca usted? ¿A un Dios que le escucha y a lo lejos? ¿O a un Dios que está allí y usted busca convencerlo? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Yo veo cuando Getsemaní se me acerca y quiere una galleta y empieza, galleta, papá, galleta, y no deja de repetir, galleta, 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 galleta. Ya ella sabe, esa es la forma. Lo fastidio un rato hasta que me la da. ¿Se ve? Porque ella sabe que me la va a sacar. A veces no logra sacarla. Pero ahí va con su insistencia. Igualmente nosotros tenemos que acercarnos y decirle al Señor las cosas, pero saber que Él está allí, saber que Él está presente. Por eso Él dice, no vayan a orar con vanas repeticiones, ahí vanas palabrerías, pensando que por eso serán justificados. No, esa no es nuestra oración es una oración sincera. Es así, que le hablamos sinceramente, que vamos delante de Él con nuestras cargas y se las dejamos con confianza para que Él actúe en nosotros y lo haga poderosamente. Porque si usted lee eso que dice Pablo allí, Pablo lo escribe es para que usted sepa que así es que tiene que actuar Cristo en usted, poderosamente, poderosamente, para que se vea que es Jesús. Y esa es la diferencia, pero eso se va a ver si usted le busca. Si usted no lo busca, no va a actuar en usted. No, porque es por fe. Y sin fe es imposible agradarlo. Usted tiene que saber que Él está allí. Que Él está allí y Él lo va a recompensar en aquello que usted lo está buscando. Él lo va a recompensar. ¿Por qué? Porque usted cree que Él está allí. Y esa es la diferencia. No es que cuando usted se mete a orar, ahí está el Padre esperando que usted tire sus repeticiones ahí. No, no, no. Usted tiene que acercarse con fe, sabiendo que Él está allí en lo secreto. Es así. Y si usted sabe que Él está allí en lo secreto, Jesús dijo, todo lo que orareis creyendo que lo recibiréis. Aleluya. Así era mi Señor de simple en este ministerio terrenal que Él tuvo.
sencillo el Señor con sus palabras, no simple, sencillo, con sus palabras. Pidan y crean que lo van a recibir, y lo van a recibir. Aleluya. Para que entendiéramos que eso es certero. Él lo que dice lo hace. Sí. Necesitamos que ese poder actúe en nosotros, porque Él murió para que ese poder actúe en nosotros. Para eso Él murió, para darnos vida, pero vida abundante. Y esa vida está en Cristo Jesús, en la palabra, en lo que Él dice, que nosotros creemos, aleluya. Si no lo creemos, no podemos acceder a esa vida, porque Él se lo dijo a los fariseos, a los judíos, a los escribas, se los dijo: ustedes tienen la esperanza que en las Escrituras allí tienen la vida eterna, y ellas son las que testifican de mí. No quieren venir a mí para que tengan vida. No quieren venir a mí para que tengan vida. Tienen que creer en Él. Si usted no le cree, esa vida no puede ir a usted. Sí, esto no lo dice uno para que la gente sienta, ay, entonces esa vida no puede ir a mí. No, al contrario, porque hay gente que es pesimista. Hay gente que usted le está predicando fe y le está diciendo lo que no haga, pero es para que usted se apoye totalmente en lo que debe hacer, y agarran lo que no deben hacer. Ay, pero, entonces no, eso no es para mí. ¿Quién le dijo que no era para usted? Es así. O sea, si usted no le cree, Jesús no va a actuar en usted. Entonces no es para mí. Créale, créale. Si usted no le busca, Jesús no va a actuar en usted. No es para mí. No, búsquele, acérquese con corazón sincero, seguro, sin incertidumbre. Y allí está el Señor. Allí está el Señor, con las manos abiertas, esperando. Porque dice Juan que de Él tomamos influencia tras influencia, de Jesús. Influencia tras influencia. Hallamos influencia para el oportuno socorro, gracia para el oportuno socorro. Hallamos cuando vamos a pedir, seguros de que Él nos va a dar. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Porque hay algo distinto en el creyente. El creyente va y ora al Señor, y cuando sale de la oración sale diferente. Pero es que todavía no se ha dado aquello por lo que pidió. Todavía no ha llegado, porque él sale diferente, porque es creyente. Porque es creyente. Y lo que le da la seguridad de lo que él pidió es que ya fue y se lo pidió al Señor. Y sale contento de esa intimidad porque sabe que el Señor hará de acuerdo a su voluntad. Y su voluntad para nosotros son pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Aleluya. Sí, no es que siempre el Señor va a responder como nosotros queremos. No. Él no siempre va a responder como nosotros queremos, pero siempre nos va a dar el final que nosotros esperamos. O sea, que vamos a tener un final bueno en aquello para lo cual estamos orando. Y esta es la diferencia. Esta es la diferencia, porque a veces le oramos al Señor por cosas incorrectas. Entonces Dios, ¿qué hace? Nos trae lo correcto y nos muestra que estábamos equivocados. ¡Qué bendición! Porque nos salimos de un embrollo tranquilamente, porque Él es fiel. Imagínate si Él nos diera hasta las cosas que no nos convienen. Nos destruiría el Señor. Pero su palabra no dice así de Él. Él dice que la bendición de Él no añade tristeza, nos enriquece, pero con alegría. Aleluya. ¿Por qué? Porque es una bendición de verdad. Una bendición. Sí, busquemos que el Señor actúe en nosotros. Busquemos que el Señor actúe en nosotros cada día, y que cada día que nos acerquemos a Él y vengamos a la iglesia, que vayamos a orar, que estemos leyendo la palabra. Ahí está el Señor hablándonos. Es así. Así cuando Él nos diga, mira, anda y haz esto, entonces vamos a estar como Abraham. Abraham salió sin saber para dónde iba. Pero ¿cómo usted va a ir sin saber para dónde va? ¿Cómo usted va a ir a predicar sin saber ni siquiera lo que va a predicar? Por la fe, hermana, por la fe. Abraham salió sin saber a dónde iba, por la fe. Y yo salí sin saber lo que iba a predicar, por la fe. Esto es lo que nos cambia a nosotros, esto es lo diferente. Y esto es lo que Dios nos pide a nosotros, fe. Es así.
Por eso el creyente ora y sale de allí. ¿Pero por qué sale distinto? Por la fe. Porque tiene fe y sabe lo que Él ha dicho. Esto es diferente. Porque Él actúa en nosotros. Es así. Porque ¿qué era lo grande que había en Jesús? Cualquiera que lee sus palabras correctamente lo va a entender. Lo grande que había en Jesús era su fe. Porque lo que vence al mundo es nuestra fe, dice Juan. Y Jesús venció al mundo fue por la fe. Por la fe fue que Jesús venció al mundo. Es así. Porque dice que Él menospreció el vituperio y todas esas cosas y la cruz, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Eso es fe, no otra cosa. Eso es fe. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por habernos permitido estar hoy nuevamente acá, Señor. Gracias por los hermanos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y bueno. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Lo hacemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Amén.